el petróleo en la Huasteca veracruzana y el ferrocarril Cobos-Fruveros. Como siempre, me atengo a su paciencia, queridos amigos. Comprendo que resulta aburrido a veces estar oyendo pues tantos datos sobre un mismo asunto, pero a mí se me ha hecho un hábito citar fuentes, citar fechas exactas, porque generalmente yo me someto al escrutinio público y me gusta dejar las cosas bien aclaradas para evitar malas interpretaciones. Voy a hablar algo sobre el petróleo en la Huasteca veracruzana, particularmente en lo referente al ferrocarril Cobos-Fruveros, que se construyó o que inició su construcción a principios del pasado siglo XX, y voy a empezar a hablar sobre la materia. Entre los años de 1900 a 1903, los norteamericanos Percy Furber y Arthur C. Payne se organizaron al frente de una modesta empresa constituida para realizar trabajos de exploración y explotación de mantos y pozos petroleros susceptibles de ser localizados en las regiones de los municipios de Tuxpan. Un Tuxpan, valga la aclaración, que también comprendía como congregación a Cazones, integrada a su cuadro geográfico. Entonces esa compañía se denominaba Oilfields of Mexico Company, la cual se encargó de realizar los estudios que se hicieron necesarios en su fase inicial y que después continuaron su curso progresivo sobre las vías de superficie, marítimas, carreteras y en su oportunidad férreas, hasta ponerlas en condiciones para transportar los equipos de extracción de petróleo que se hicieran en esa zona, para lo cual instalaron sus oficinas administrativas en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y pasado un tiempo, con una extensión de estas que se establecieron en el poblado de Cobos, municipio de Tuxpan, Veracruz. En el mismo año de 1903, la compañía Oilfields of Mexico Company, ya fortalecido con capital proveniente de la empresa inglesa Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, propiedad del magnate Whitman Dickinson Pearson, adquirió 3 equipos de perforación, uno de ellos con torre metálica y los otros 2 se los dotó con torres de madera fabricadas en los aserraderos que previamente había instalado los Oilfields en un lugar conocido como Minas de Cuba, municipio de Papantla, cerca de Entabladero, en donde eran muy abundantes los productos madereros extraídos de las selvas aledañas. Los equipos de referencia solo servían para perforar pozos a pocas profundidades con la barrena de golpe a pulseta. Todo ese equipo se hacía llegar a Minas de Cuba por la vía de transporte animal, una vez que ese era transportado desde Tampico por la vía del canal de navegación interior de Tamiagua, Mojarras, Tuxpan, para pasar después por Gutiérrez, Zamora, hasta el poblado ribereño de Santa Rosa, frente al río Tecolutla, desde donde era concentrado en el campo petrolero instalado en el citado poblado Minas de Cuba, y lo fatigoso y difícil de utilizar este medio de transporte dio origen a la idea de construir una vía férrea cuyo tendido se inició ese mismo año con una longitud de 82 kilómetros desde los muelles de Cobos hasta el campamento que más tarde fue conocido con el nombre de Furbero, por asociación con el nombre de Percy Furber, uno de los fundadores de la compañía. En tanto se realizaban esos trabajos, otra vía adicional que se construyó fue tender una de ellas
17 kilómetros para cubrir la distancia entre Entabladero y el campamento de Furbero. Una vez concluida esta, se transportó por ella todo el equipo y maquinaria que se hizo necesaria hasta que entró en operación la vía Cobos-Furbero. Tal era la situación y condiciones prevalecientes en aquellos tiempos en que la compañía Oilfields of Mexico Company realizaba sus trabajos de exploración y perforación en el suelo norveracruzano para la explotación de sus mantos aceitíferos, y fue así como, dedicados a este propósito, en el año de 1904 brotó el pozo número 2, y sobre ese acontecimiento don Silencio Capitanachi da cuenta del siguiente registro anecdótico. Cuando la tripulación del pozo número 2 se dio cuenta de que se estaba próximo a reventar, inmediatamente dieron aviso de ello al señor Percy Furber, quien por esos días se encontraba en Tampico, y ese, al recibir la noticia, con la mayor rapidez se presentó en el pozo, pero mayúscula sorpresa se llevaron todos los presentes cuando en forma inesperada se vino en aceite bañando a toda la tripulación, así como al recién llegado, uno de los principales dueños de la compañía, quien para su mayor desgracia fue quien más resultó bañado con el aceite, lo cual produjo las risas generales, ya que Mr. Furber había llegado impecablemente vestido de blanco, con el traje de lino de manufactura inglesa y una cachucha de la misma tela y color, por lo que al observar en sus presentes condiciones un tanto irreconocibles, muchos de los curiosos se acercaron a ver la novedad del aceite que brotaba y preguntaban sobre la identidad del señor, que era nada menos que el señor Percy Furber, quien todo lo tomó a broma, con la emoción de ver el pozo en producción. Ese día se celebró el acontecimiento con mucha alegría. Hubo un convivio y el señor Furber se hizo famoso por su esplendidez, tanto como la tripulación del Pozo 2 como con los vecinos del lugar. Y de ahí nació la idea de ponerle el nombre de Furbero al campamento petrolero, con el que se le conoce hasta esta fecha. No obstante, el citado Pozo número 2 solo producía 4 barriles de petróleo diario. A los dirigentes y accionistas de la compañía le levantó mucho el ánimo y entraron inmediato en arreglos con los dueños de esos para adquirirlos en propiedad. Después de esa operación, la compañía Oilfields instaló una estación de bombeo en Calichar, zona distante a 5 kilómetros del campo Furbero. Esta estación era de las más modernas y trabajaban estas bombas por un proceso de vapor que producían 3 calderas marinas. También se instalaron 2 tanques para almacenar la producción del pozo de un vapor de Furbero, en el que no se hizo necesario instalar una estación de bombeo, ya que el aceite llegaba por gravedad a Calichar. Con el pozo número 2, que ya a esa altura se había aumentado su producción, continuaron con más brío las localizaciones en Furbero, mismas que se dieron con buenos resultados, pero que a la vez excedieron el presupuesto de la compañía, lo cual sin embargo no fue obstáculo para que la empresa, una vez terminada la construcción de la estación de bombas en Calichar, prosiguiera con la construcción de otra estación de bombas a orillas del río Cazones, a la altura del kilómetro 31 en la vía Cobos-Furbero. Dicha estación fue proyectada para auxiliar en el bombeo a la barra de Tuxpan. En la instalación de esta segunda estación de bombeo ocurrió un hecho que afectó en forma dramática a la compañía, ya que más tarde se comprobó que su instalación no era necesaria, ya que bombeando desde Calichar llegaba muy bien a la producción de aceites a la barra norte de Tuxpan, lo cual motivó que con ese gasto inútil Oilfields se pusiera al punto de la quiebra, ya que por otra parte dicha empresa tenía que solventar los gastos de la construcción de la vía del ferrocarril Cobos-Furbero, y ante esta situación tuvo que acudir a su rescate
el magnate petrolero inglés Walmer Dickinson Pearson, propietario de la compañía El Águila, que cada vez más ampliaba sus intereses en el seno de la compañía Fields, la que finalmente terminó por absorber, no sin que antes permitiera que esta última adquiriera en propiedad todos los terrenos susceptibles de poseer mantos acuíferos en sus subsuelos asentados en los municipios de Tuxpan, Coatzintla y Papantla, comprendiendo la congregación de cazones perteneciente a Tuxpan por esa época, hechos que ocurrieron en el transcurso de los años 1903 a 1910. No resulta ocioso dejar aclarado que cuando se menciona municipios de Tuxpan, Coatzintla y Papantla, se hace para facilitar su ubicación geográfica y su condición jurídica. Empero vale citar que en el transcurso de los años que se mencionan, se dio la transición en ese sentido, que los cantones de Tuxpan y Papantla pasaran a formar parte de nuevas denominaciones geográficas que dieron base a que al quedar disueltos como tales a la integración de otro municipio, se deslindados de los dos territorios electorales. El ferrocarril Cobos-Zurbero por la ruta de los kilómetros. A mediados del año de 1902, la compañía extranjera Fields Old Mexico Company, que desde finales del siglo XIX se había establecido en la región comprendida entre Tuxpan y Papantla, comenzó el trazo de la vía Cobos-Zurbero, poblado este último ubicado en el último municipio, nombrado así por asociación con el nombre de uno de los dos principales accionistas de la empresa, Mr. Percy Furbero. Ya para principios del siguiente año se comenzaron a realizar los trabajos de terraplenado para el tendido de una vía férrea angosta conocida como Decauville, en un tramo de 82 kilómetros que una vez concluida se registraría como ferrocarril Cobos-Zurbero. La obra de referencia corrió a cargo de los contratistas Emilio Meckel, Charles Magoy, y como capataz se concertó un sargento del Ejército Internacional de apellido Castillo, quien tenía a su mando a 2 soldados que se desempeñaban como cabos de cuadrillas, habiendo quedado establecido la superintendencia de obras a la altura del kilómetro 31 del brazo ferroviario, sobre la margen derecha del río Cazones, sobre el cual hubo necesidad de construir un puente metálico, aunque ya con anterioridad a ello se había instalado la estación de bombeo. Por lo rudimentario de la maquinaria de aquella época, se tuvo la necesidad de superar los obstáculos que presentó la naturaleza, apelando a todo tipo de medidas que se fueron tomando sobre la marcha. Se perdió mucho tiempo para desecar las aguas estancadas que aún hoy en día se manifiestan en el lugar por ser estos terrenos de naturaleza cenagosa, y como ya quedó expresado, otro limitante lo constituyó la falta de maquinaria y herramientas apropiadas. Al resistirse los lugareños a trabajar en dicha obra, sus constructores se vieron en la necesidad de contratar personal de las razas negra y china que traían de Tampico y hasta de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos trabajadores disponían por toda herramienta de picos y palas, canastos tejidos con bejucos que ellos mismos elaboraban, los cuales se utilizaban para transportar la tierra y el balasto a falta de carretillas a mano. El salario que la compañía cubría a cada trabajador era de $1.25 por persona. Entre las contingencias que se presentaron se destacó un accidente que se registró a la altura del kilómetro 17, el cual fue provocado por un individuo norteamericano que actuaba como técnico. A este se le conoció únicamente por su apodo un tanto peyorativo del tiburón. Este individuo tenía la mala costumbre de maltratar al trabajador mexicano,
y en cierta ocasión pateó en mala forma a uno de ellos, cuya reacción fue la de sacar un machete con el que le hizo un corte en el vientre a su ofensor, quien a su vez, auxiliado inmediatamente, fue conducido de Tampico para su atención médica. Como además de este suceso, regresó al Tiburón completamente cambiado en su trato con los trabajadores, quienes con un humor negro de adelante le cambiaron el apodo por La Sardina. Los puentes que se construyeron a lo largo del tramo ferroviario se hicieron con madera creosotada y maderas blancas en bruto, las cuales procedían de los Estados Unidos o de Inglaterra. A la altura del kilómetro 31 se realizó el armado y ensamble de un puente metálico que fue el de mayor longitud, mismo que se asentó sobre ambas márgenes del río Cazones y que fue construido por el norteamericano Martín de las As. Por otra parte, en el kilómetro 34 se construyó el puente de madera más largo de todos los que se hicieron a través de los 82 kilómetros de la vía férrea. Este puente llevaba el nombre de Salapuzco, pues ese es el nombre autóctono del arroyo que lo cruzaba. En el año de 1905 llegó la vía angosta del ferrocarril Cobos-Zurbero al kilómetro 31, lugar donde, como ya quedó explicado, se construyó una estación de bombeo, siendo esta su primera etapa totalmente concluida. Al entrar en servicio el primer tramo de la referida vía, también quedó concluido el puente metálico que conectó ambas márgenes del río Cazones, fijándose en el lugar una plata metálica con una leyenda que indicaba la fecha de referencia y en la vía y puente que empezaron a prestar servicio. Aquí cabe hacer una anotación. Este puente sobre el kilómetro 31, es decir, sobre el río, fue el prototipo de los que después se usaron en toda la región y fue precisamente el que en menor tamaño sirvió como patrón para el puente de Tenechaco. Los trabajos de prolongación del terraplenado y tendido de la vía continuaron, pero al llegar al kilómetro 35 fue necesario perforar un cerro para abrir un túnel, y para los efectos del caso pusieron a trabajar a una cuadrilla en cada extremo, hasta que ambas se encontraron en el interior de dicho túnel, viéndose obligados a perforar el núcleo rocoso a base de dinamita, movimiento que los llevó 8 meses, tiempo que la compañía Oilfields aprovechó para no perder el tiempo construyendo el terraplén y tendido de la vía del campo de Zurbero, lugar que quedaba en el kilómetro 82 y que comprendía el tramo final de la vía. A estas alturas, en el periodo comprendido entre los años de 1900 a 1908, las oficinas de la empresa Oilfields of Mexico Company, que hasta el mes de julio estuvieron instaladas en la ciudad portuaria de Tampico, Tamaulipas, pero a partir de esa fecha fueron trasladadas a la terminal de Cobos, comunidad comprendida en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y al ser inauguradas dichas oficinas fue asignado como gerente un extranjero de apellido Payne, quedando como su segundo Mr. Arthur C. Payne, como superintendente un señor de apellido Sonder, y como cajero el señor Carlos Trumbull, y como jefe de talleres el señor Ángel Peña. En esa forma quedaron instaladas las terminales de Cobos. Las oficinas y casa habitación se construyeron en el lugar, todas de madera, y fueron montadas en bases de madera creosotada. La oficina constaba de una planta baja y un piso superior, todas con vistas al río Tuxpan frente a sus muelles. Para estas fechas, en el campo petrolero de Zurbero, donde se ubicaba el otro terminal del ferrocarril, también ya se contaba con un comedor que daba servicio al personal de confianza y técnicos ingleses y norteamericanos, pues el personal mexicano, como siempre, se instalaba a campo abierto con sus fogatas y sobre las tapas de acero de los barriles en los que se almacenaba el petróleo, calentaban sus raciones de lonches
Y quiero citar aquí un caso que me contó en su oportunidad el ya desaparecido notable periodista Jorge Saldaña. Dicen que la ocurrencia que tenían estos, o la necesidad más bien dicho, de los trabajadores de calentar sus lonches sobre las tapas de sus barriles, dieron lugar a que esa revoltura de lonches de diferentes procedencias, ¿verdad?, de los que todos agarraban lo que querían, se constituyera un platillo que alcanzó fama a nivel nacional, que fue nada menos que ese guiso que trae carne enchilada, plátanos, queso, frijoles refritos, enchiladas de todo tipo, la famosa carne a la tampiqueña que registró el cocinero tampiqueño Loredo, que figura en las cartas internacionales de alimentos como un platillo regional. Volviendo a la narrativa, proseguimos. Y en cuanto a la referencia a la inauguración de las oficinas de la Oldfields en la terminal de Cobos, puede añadirse que dicha compañía hizo gestiones previamente ante las autoridades municipales de Tuxpan, cuyo jefe político del cantón lo era el señor Arturo Núñez del Juncal, para que una vez instaladas en Tuxpan se promoviera el establecimiento de la aduana marítima, lo cual por cierto no se hizo posible. Empero cabe hacer notar que el interés que la compañía tenía en ese sentido era que tenía contemplado continuar el tendido de la vía desde Palmasola hasta Beristán, Puebla, ya que la multicitada empresa abrigaba la pretensión de construir también una refinería en la terminal de Cobos, proyecto que tampoco se llevó a cabo, aunque cabe hacer notar que a esas alturas ya la Oldfields había sido absorbida por el gigante petrolero conocida como la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, del magnate inglés Dickinson Pearson, quien más tarde instaló el nido del Águila en la congregación de la Barra Norte, y ahí fue donde se instaló dicha refinería. Tal es la historia. Ha sido un poco o demasiado farragoso el relato, pero es necesario no dejar de citar todos los antecedentes del caso. Muchas gracias por su comprensión, gracias por su tiempo, y espero que ese material pueda, una vez que sea puesto en conocimiento de quien se interese en ello, me dispensen el tartamudeo, la emoción con que a veces he narrado, pero todo lo hecho con mi mejor disposición de informar a mis paisanos minuciosamente sobre las historias que cuento sobre el desarrollo integral de nuestro querido solar nativo, que ha sido escenario de tantos y tantos cosas y aventuras. Sobre esto no me resta más que pues darle las gracias por su comprensión. Y a guisa de despedida, quiero decirle lo siguiente. Un viaje retrospectivo me conduce al recuerdo de cuando me inicié yo en el terreno de la escritura para el público.
Incluí todas las facetas habidas y por haber del estilo periodístico, incluyendo una, como ya cité, la columna fija titulada Un día como hoy en el Tuxpan del ayer. Y se dio el caso que, fungiendo yo como el primer director del Museo de la Amistad México-Cuba, y después de haber tenido la oportunidad de sentar con tal carácter al comandante Fidel, tuve la honrosa distinción de que me firmara el comandante un libro que voy a presentar que se llamó La historia me absolverá. Les hablé sobre un libro emblemático que poseo, que es ese. Este libro, adquirido previamente, me lo hizo llegar, por cierto, una persona a quien yo estimo mucho, que es el licenciado Alfredo Pérez Díaz. Entonces, cuando yo fui director del museo, como ya lo dije hace rato, ocurrió que vino el comandante a Tuxpan y aproveché, pues dentro de todos los empujones y cosas parecidas que hubo, para acercarle este libro y pedirle que me lo firmara. Lamentablemente la pluma no se prestó mucho, pero como quiera, dejó grabado su nombre. Esta es la ocasión que tuve oportunidad de tomar contacto con el comandante Fidel Castro Ruz.